Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de Mindalia. Estamos una vez más aquí junto a todos ustedes para compartir un nuevo directo. Un nuevo directo súper interesante se viene el día de hoy con una invitada también muy interesante que es Victoria Cadarzo. Ella nos viene a hablar sobre la psicología energética. ¿Es la terapia del futuro? Así se titula esta gran entrevista que vamos a compartir. Victoria es licenciada en psicología, es autora de 7 libros de autoayuda. Actualmente realiza consultas de psicoterapia e imparte cursos de formación de psicología energética, eneagrama y talleres de desarrollo personal. Vamos a intentar conectar ahora con Victoria, a ver si está de este lado. Aquí la tenemos, le voy a enviar las... Así ya conectamos con nuestra invitada de hoy y comenzamos con esta gran charla que hoy promete mucho. La psicología energética, la psicología del futuro. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y vosotros? Muy bien, qué lindo encontrarnos aquí y qué lindo que traigas la psicología también a estas charlas. ¿Por qué decíamos, por qué hablas de la psicología energética, como si fuera la terapia del futuro? ¿Qué es la psicología energética? Pues mira, es un campo de estudios y práctica terapéutica que combina, por un lado, la psicología convencional con corte humanista, con la medicina china y con la kinesiología. Entonces, lo que hace es centrarse fundamentalmente en trabajar las emociones y las sensaciones que éstas producen en el cuerpo, y cuando tú cambias la emoción, cambias la motivación, cambias la movilización, y cuando cambia eso, cambia también las creencias y el pensamiento. Entonces, lo bueno que tiene la psicología energética es que es un abordaje muy enfocado, muy rápido y muy eficaz. ¿Cómo es una terapia o una sesión de psicología energética? ¿Qué diferencia hay con lo que conocemos? Bueno, a ver, el abordaje inicial siempre es lo mismo. Hay que hacer una historia, saber qué es lo que presenta el cliente, ver qué objetivos trae, qué es lo que quiere trabajar. Y luego nos centramos en aquellas cosas, aquellos eventos, aquellos recuerdos, aquellas anticipaciones incluso, porque el cerebro siempre está en presente, recuerda el pasado en presente y anticipa el futuro en presente. Entonces trabajamos aquellas cosas que cuando las recuerdas se nos altera el sistema nervioso y empezamos a notar agitación y empezamos a sentir emociones de distinto tipo. Y entonces lo que vamos a hacer es abordar esas emociones para descargarlas, y cuando las descargas el cuerpo vuelve al equilibrio, a la paz, a la tranquilidad, y vemos las cosas con más claridad, vemos las cosas desde otra perspectiva. Entonces es como que cambia de una perspectiva negativa a una perspectiva positiva. Ujú. Bueno, invito a la gente a que utilice el chat para hacer sus preguntas también en este directo, que estaremos respondiendo sus preguntas. Aquí debajo tienen el chat, si estás viéndonos en Instagram, si estás en YouTube, al costado. ¿Cómo es el manejo de las emociones? ¿Cómo es el control de las emociones según tu profesionalismo? ¿Qué nos puedes contar, Victoria? Pues a ver, las emociones son emoción, energía que pide movimiento, movilización, y los chinos esto lo sabían hace 5.000 años y sabían que la emoción era el primer síntoma de que algo iba a empezar a no funcionar bien en el cuerpo. Es decir, que realmente las emociones son indicadores, son como cuando tú tienes un coche, tienes un tablero en el coche y te dice freno puesto, pues luces encendidas, pues las emociones te están indicando algo. Entonces hay que entender primero qué te está indicando la emoción, qué función tiene, qué necesidad hay detrás. Y cuando entendemos esto, luego es liberarla, porque la emoción en sí no es mala, la emoción es adaptativa, nos ayuda a entender qué nos está pasando. Pero lo que es malo, entre comillas, es el exceso de emoción. Es que tú pierdas tu centro, es que tú estés alterado, es que tú estés agitado, es que tengas ansiedad, es que estés muy irritable, muy enfadado. Entonces, centrándonos en la emoción, que es como el punto nuclear, entonces todo lo demás cambia sin mayor esfuerzo. Entonces, esto es lo que es sorprendente. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con alguien con psicología energética, viene pues con un nivel de agitación y de ansiedad importante. Trabajamos con ello y de repente se da cuenta que está en calma y dice, pero qué tontería, ¿y cómo venía yo? Y bueno, pero si es que ahora me siento estupendo, entonces lo que me estaba alterando lo veo de otra manera. Entonces es que al cambiar la emoción cambia el pensamiento y por lo tanto cambia nuestras creencias respecto a lo que nos está pasando. ¿Cómo se logra ese equilibrio de emociones? ¿Cómo se trabaja con una emoción cuando aparece para lograr la armonía?
Mira, la psicología energética tiene diferentes técnicas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es alinear que nuestra energía funcione en la dirección correcta, porque se puede dar lo que se llaman reversos psicológicos, es decir, que tú puedes venir tan estresado que las cosas funcionan al revés, ¿no? Esto lo sabían los chinos, que cuando llevas una cosa en extremo se convierte en lo contrario. Entonces, que lo primero que tenemos que hacer es equilibrar la energía, que se puede hacer simplemente estimulando dos puntos debajo de la nariz y de la boca, porque son los puntos centrales del eje central de la energía, y luego después lo que trabajamos es estimulando puntos de acupuntura. Entonces, tú estimulas puntos de acupuntura mientras que estás pensando en el evento y en la emoción asociada a ese evento. Entonces, vas trabajando los puntos de acupuntura, que ya está comprobado científicamente, y hay como 400 o más estudios de cómo al estimular los puntos de acupuntura cambia nuestro estado de ánimo. Entonces nos relajamos porque como que los puntos estos segregan endorfinas, ¿no? Y eso hace que entre en contacto con la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés, y las neutraliza. Entonces tú empiezas a sentirte bien, que es lo que nosotros todos queremos, porque nuestro estado corporal es el que luego determina nuestro pensamiento, porque aunque mucha gente cree que es al revés, que tú piensas y cambias la emoción, no. La emoción genera un tipo de pensamiento, una percepción de las cosas. Entonces, si tú tienes emociones positivas, que cuando cambias la emoción negativa se convierte en positiva, si tú tienes emociones negativas y las movilizas, empiezas a sentir emociones positivas. O sea, que se produce un cambio de polaridad, ¿no? Porque estamos Ujú. hablando de energía y estamos hablando de que la energía tiene polaridad positiva y negativa. Y entonces, pues eso es lo que hacemos con la psicología energética. Lo bueno que tiene es que es muy dirigido, muy concreto, que no estás por las ramas, que vas a cosas concretas y que tú entras con un malestar y sales sin él. Entonces, esto no es normal en la psicología convencional, ¿no? Porque tú tardas en cambiar tu narrativa respecto de algo, pero con esto, como movilizas la energía de la emoción, cambia mucho más rápidamente. Ujú. ¿Cuál es el análisis? Porque cuando nosotros decimos psicología, por ahí la gente piensa en una sesión de psicología o un tratamiento terapéutico de años. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Porque por lo que entiendo pareciera que por ahí yo no voy a solucionar, por ejemplo, un problema de conflicto con mi madre de la infancia, ¿o sí? Sí, o sea, tú vas a solucionar cualquier tipo de conflicto, porque cuando tú tienes un conflicto con tu madre en la infancia, puedes tener una emoción resultante. Te sientes enfadado con ella, estás triste porque no te ha hecho caso, tienes vergüenza porque no has cumplido con sus expectativas, tienes culpa porque no has hecho lo que ella te ha pedido. Entonces, si tú trabajas la emoción, empiezas a ver a tu madre desde otra perspectiva. O sea, es decir, que si tú estás enfadado con tu madre y liberas la emoción del enfado, ves a tu madre pues con calma, ¿no? Y entonces ya te relacionas con ella de otra manera. Por supuesto que utilizamos la psicología para saber pues cómo enfocar el tema, ¿no? Y saber cómo hacer que la persona, primero de todo, se dé cuenta de lo que está sintiendo, porque hay personas que les cuesta contactar con lo que está sintiendo. Pues lo primero es que se dé cuenta de lo que está sintiendo, de cómo le afecta, de cómo esto le hace hacer X comportamientos, ¿no? Vamos a suponer que estás enfadado con tu madre, entonces pues la evitas. Entonces en el momento que tú ya no te enfadas con tu madre, pues entonces te dan ganas de acercarte, ¿no? Entonces, es decir, que la psicología te ayuda a que tú vayas entendiendo lo que tú vas haciendo en el proceso. El estimular los puntos de medicina china lo que va a hacer es que se mueva esa energía, la energía negativa de la emoción en exceso, porque la emoción no es negativa per se, y esa emoción cambia. Y cuando cambia, tú ves a tu madre y a quien tú estés trabajando de distinta manera. O sea, lo que hacemos es, cogemos un problema, vemos cómo te afecta, vemos qué sensaciones, qué emociones sientes en el cuerpo, lo centramos, lo recordamos y mientras que estamos sintonizados con ese problema, estimulamos los puntos de acupuntura que lo que hace es que se movilice esa emoción y se libere. Entonces, cuando tú Ujú. ya estás, entre comillas, libre de la emoción, pues entonces tú ya te sientes bien y tú ya percibes a tu madre de otra manera. Y muchas veces la gente se ríe, dice, pero bueno, ¿cómo le da yo tanta importancia a esto? Si total no es para tanto, si por qué me estoy yo poniendo así y por qué he estado sufriendo yo tanto, si no hace falta, ¿sabes? Y eso es lo interesante de este tema. Pero luego después, obviamente, se comenta, pues cómo te sentías antes, cómo te sientes ahora, fíjate del cambio, esto que vas a suponer ahora en tu vida, ¿no? Entonces,
o sea, realmente usa el abordaje de la psicología convencional de enfoque humanista más todo lo que es el mundo de la energía, que los chinos lo descubrieron hace 5.000 años y que hoy en día ya se sabe que científicamente está comprobado y, y ya hay estudios que demuestran el efecto tan rápido de este abordaje. Ujú. ¿Cuántas sesiones necesitamos para trabajar y resolver un conflicto, por ejemplo? Es que depende, o sea, es decir, vamos a ver, si tú en psicología convencional puedes estar 3 meses, aquí puedes estar una tercera parte. O sea, porque realmente el conflicto tiene muchas ramificaciones, ¿no? O sea, tú tienes un conflicto con tu madre. Bueno, ¿por qué tienes un conflicto con tu madre? Pues porque, entre otras cosas, no te has sentido apreciado, no te has sentido visto, no te has sentido querido, te ha corregido demasiado, te está evaluando. Entonces, ahí tienes distintos aspectos de un problema. Entonces, si una emoción es como muy, muy clara, solamente estoy enfadado, ¿sabes? Pues se resuelve muy rápido. Pero si estoy enfadado y estoy también molesto y estoy también, me siento avergonzado y además tengo pena, pues entonces vas como desgajando cada una de esas emociones respecto de un tema. Entonces vamos a suponer, yo lo que hago con mis clientes es, ellos, o sea, nosotros somos el resultado de las experiencias que hemos tenido. Entonces yo lo que hago es ir a trabajar esas experiencias que todavía duelen e irlas liberando. Y cuando tú ya has liberado las más importantes, el resto se recoloca solo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo una cosa que pido a mis clientes es que hagamos la línea de la vida, entonces que se den cuenta de cómo ha ido engrosándose, si quieres, el malestar, porque tú no lo has sabido trabajar, porque nadie te lo ha enseñado, y entonces luego vamos desmontando ese malestar hasta que llega un punto que tú empiezas a recuperar tu sensación de autoestima, te empiezas a sentir como más confiado, más, más fuerte, te sientes más fortalecido y entonces ya, pues ya no tienes que venir a terapia. ¿Sabes? Ujú. Antiguamente tú piensas que hay 3 abordajes en psicología, la humanista, la cognitivo-conductual actual, ¿no? Y la psicoanalista. Entonces, la psicoanalista lo que hacía es el que tú hablaras y te escucharas a ti mismo hablando de un tema y repetidamente hasta que tú mismo pues fueras dilucidando el tema, ¿no? Aquí es, ¿qué tema traes? ¿Cómo te sientes con ello? ¿Cómo lo vives? ¿En qué te afecta? ¿En qué no te afecta? Y tú vas a trabajar la emoción de ese tema y se desmorona el tema. O sea que no tienes que estar 10 años hablando de un tema, que además cuanto más hablas de un tema, más lo grabas, porque lo que repetimos se va grabando cada vez más y más. Entonces aquí no repetimos, aquí vamos a liberar esta emoción, ahora vamos a liberar esta emoción, ahora vamos a ver cómo te afecta esto otro. Y entonces, como además las emociones se sienten en el cuerpo, tu cuerpo se va tranquilizando y de estar agitado, que la mayoría de nosotros tenemos ciertos grados de estrés, pues empiezas a sentirte tranquilo y a tomarte las cosas de otra manera. Entonces es como que quitas ese malestar y lo conviertes en una sensación de bienestar, en la polaridad opuesta. Ujú, ujú. Voy a incorporar algunas preguntas interesantes que está haciendo la gente en el chat. Graf Montes desde Argentina y también Gladys desde Caracas, Venezuela, nos preguntan si todas las enfermedades son emocionales. Mira, se dice, perdón, la OMS dice que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Y lo que dice, no dice que el otro 20% son bacterianos o virológicas, pero que el sistema inmune se ve afectado por el estrés y las emociones que no están resueltas. Entonces, sí, la mayoría de las emociones de las enfermedades son psicosomáticas. Ujú. ¿Cómo liberar? Mirabai dice, ¿cómo liberar el enojo y el miedo? Mirabai Mavi. El, a ver, tú lo primero que tienes que hacer es contactar con el miedo. Y cuando contactas con el miedo, entonces puedes dejarte sentirlo. O sea, hay distintos abordajes, ¿no? Entonces, para mí el más rápido es indudablemente la psicología energética. Pero entonces, tú contactas con el miedo, te dejas sentir ese miedo en un entorno seguro, acompañado de una persona que está ahí por si tú te activas mucho, y pero como solamente hace falta contactar, no hace falta regodearse en el miedo, y cuando tienes ese miedo, entonces empiezas a estimular puntos de acupuntura
que hacen que ese miedo se vaya disipando. En concreto, el punto de miedo en medicina china es justo debajo de la clavícula. Entonces, si tú tuvieras que dar a un solo punto, darías justo debajo de la clavícula mientras piensas en esa sensación de miedo y tú estás ahí hasta que notas que tu cuerpo se va relajando y va aflojando y entonces libera el miedo. Ujú. Entonces, hay muchos puntos de acupuntura. La acupuntura tiene 365 puntos. Nosotros solamente utilizamos 14 de los 365, ¿no? Y entonces, bueno, pues te los puedes aprender, puedes saber qué punto es qué emoción o puedes estimularlos todos y así te aseguras que todas las emociones se van liberando. Porque a lo mejor tú incluso no sabes contactar directo, o sea, no sabes ponerle nombre a tus distintas emociones, ¿no? ¿Podemos nosotros mismos hacernos acupuntura, por ejemplo, sabiendo de dónde proviene la emoción? A ver, acupuntura no, porque la acupuntura propiamente dicha es con agujitos. El hacer digitopuntura, si quieres, sí. Claro. O sea, de hecho, o sea, yo lo que hago es, hago la sesión con mi cliente y estoy haciendo yo lo mismo que hace mi cliente hasta que mi cliente aprende a hacerlo solo. Entonces, cuando el cliente aprende a hacerlo solo, entonces ya ellos se pueden autorregular en casa y incluso pueden ir trabajando lo que ellos se van dando cuenta que les está afectando. Que tienen una discusión con su jefe, pues lo hacen. Que tienen una tristeza porque un compañero les trata mal, pues lo hacen. O sea, entonces esto también ayuda a que tú tengas una herramienta propia que te ayude a tú autorregularte cuando necesites. Daniela dice, ¿es lo que llaman tapping? Sí y no. A ver, la psicología energética es el paraguas, ¿no? Y el padre de la psicología energética, a ver, la psicología energética tiene antecedentes de muchas personas, o sea, no es algo que surgiera así, ni es algo que alguien haya canalizado, o sea, tiene mucho antecedente y luego el padre de la psicología energética se llama Roger Callahan, que fue el primero en que llevó esto al campo de la psicología, aunque hubo un psiquiatra anterior que era médico, que se dio cuenta que el psicoanálisis te tenía años y años repitiendo la misma historia y que estimulando puntos de acupuntura solucionaba lo que no había solucionado en años. Pero el padre de la psicología energética se llama Roger Callahan y luego ha tenido varios discípulos que lo han ido llamando distintas cosas. Entonces, por ejemplo, está la técnica de liberación emocional o EFT y como eso tiene un copyright, pues luego ha habido gente que coge el EFT y le llama tapping, pero no es tapping, o sea, es en realidad es FT, que a su vez es, la madre es la psicología energética, ¿no? Entonces, Ujú. cada vez surge, a ver, como es relativamente sencilla, o sea, lo que es hacer el proceso de darte golpecitos, lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es centrar bien el problema, saber qué es lo que tienes que trabajar, estar ahí y ver si surge un autosabotaje o una parte de ti que no quiere resolver el problema, mientras que otra parte sí quiere. Entonces, hay más cosas que simplemente dar golpecitos, que los golpecitos sí se llaman tapping. Por eso hay gente que lo conoce como tapping, pero realmente el origen es la psicología energética como un campo de estudios que ha llevado muchos estudios viendo a ver qué efectos tenía qué tipo de punto de acupuntura y qué punto estaba relacionado con qué y todo eso. Ujú. La gente nos está preguntando en el chat si este tipo de terapia energética se puede hacer de manera online a distancia. Sí, eso es otro de los beneficios que tiene. O sea, lo que es la parte de testar, eh, utilizar la kinesiología para testar es más difícil porque, a ver, tú necesitas usar el músculo del cliente, ¿no? Entonces, sí hay dentro de los distintos tipos de testaje, hay testajes que se pueden autotestar la persona también, ¿no? Entonces, así tú vas, o sea, porque esto es un tema importante y me alegro que me lo hayas sacado. A ver, la psicología energética no solamente trabaja lo que es consciente, es que tú puedes, preguntando a tu cuerpo a través de la verificación muscular o un test muscular, qué cosas inconscientes te están afectando y qué autosabotajes tienes que no permiten que tú consigas tus objetivos. Entonces, claro, es decir, que lleva un paso más, porque la psicología convencional pues trata lo consciente, porque lo inconsciente lo tiene que deducir o inferir o imaginar, pero esto te dice, o sea, tu cuerpo te responde
¿Y por qué te responde tu cuerpo? Porque tu sistema nervioso se ve afectado por algo que te ha afectado. Y entonces, cuando tú estás muy en contacto con las sensaciones físicas que tiene tu cuerpo a través de tus músculos, pues tus músculos tienen dos maneras de mostrarse, que es en tensión o en relajación, y te están diciendo una respuesta binaria, sí, no, verdadero o falso. Entonces, puedes preguntarle a tu cuerpo a través del test muscular, que se pueden utilizar muchos de ellos, e ir preguntando qué cosas te afectan, porque a lo mejor lo tienes totalmente bloqueado en tu inconsciente y tú no entiendes por qué las cosas no te salen, no entiendes por qué no consigues lo que te propones, no entiendes por qué cuando vas a tener pues un éxito profesional, de repente tú mismo te saboteas. Ujú. Justo nos preguntaba Germán García si usaban el test muscular. Claro que sí. O sea, es decir, dentro de la kinesiología hay muchos test musculares y la psicología energética utiliza varios. Ujú. Contanos un poco, Victoria, porque la gente está interesada en esto. Yo le digo a la gente que está viendo que esto lo van a poder ver luego en diferido también y que en la descripción de este video les voy a dejar las redes de Victoria para que contacten con ella por si les interesa lo que nos está comentando, que por lo que veo sí, para que puedan contactar directamente con ella. Das cursos, bueno, y vos también das la terapia, ¿no? Sí, yo hago las dos cosas. Yo formo en psicología energética y lo que hacemos son 21 módulos, de los cuales 5 son energéticos propiamente dicho y el resto son las bases de la psicoterapia para que la persona pueda tener conocimientos, porque el dar golpecitos lo da mucha gente y no saben ni lo que están haciendo y lo han como vulgarizado. Pero el saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué estás yendo ahí, por qué estás yendo allá, pues necesitas, como quien dice, una base sólida de lo que son los abordajes psicoterapéuticos, que no es lo mismo la psicología que la psicoterapia, ¿no? Entonces la psicoterapia es como un estudio de posgrado que te ayuda a saber estar con las personas y ayudarlas en el proceso, porque tú sales de la carrera de psicología y poco has visto de psicoterapia. Es como una formación posgrado, ¿no? Y entonces ahí lo que hacemos es explicar todo. Explicamos cómo se hace la escucha activa, cómo es la inteligencia emocional y aprendemos cada una de las emociones que existe, cómo se trata y por qué cada emoción y qué función tiene y cómo funciona. Y luego después vemos las etapas del desarrollo y por qué a lo mejor tú tienes actualmente un problema que se originó en tu infancia con tu madre, ¿no? Después vemos cómo nos afecta el estrés, porque el estrés nos afecta de todas las maneras. Después vemos las necesidades que están en la base de nuestros impulsos y nuestras motivaciones. Luego vemos técnicas de distintas escuelas, por ejemplo, análisis transaccional, de Gestalt, vemos temas de relaciones, vemos temas de psicopatología para que sepamos distinguir una persona que es más o menos sana y una persona que pues tiene un trastorno, ¿no? Porque es decir que los trastornos los tienen que tratar personas más especializadas, que se especializan en esos trastornos. Luego vemos cómo funcionan nuestras relaciones, luego vemos cómo nos saboteamos y qué creencias limitantes tenemos, luego vemos, o sea, es que son muchos temas. Luego vemos trauma, que trauma es, o sea, está el estrés traumático, que ya es trauma, y el trastorno de estrés postraumático. Y entonces, cuando tú tienes una base sólida, entonces con los golpecitos resuelve las cosas muy bien. Cuando no tienes una base sólida, puedes dar los golpecitos, te puedes tranquilizar, pero puede ser que no sepas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso se ha vulgarizado el tapping, pero y la gente dice, bueno, como me decía una señora, yo me doy golpecitos, pero yo no noto mayormente, bueno, estoy más tranquila. Y yo le pregunté a esta señora, ¿y cuando tú te das los golpecitos, en qué piensas? ¿Estás conectado con con la emoción? Ah, bueno, no, estoy pensando en los niños, en la compra. Pues así no te va a funcionar, porque no Ujú. estás en lo que estás. O sea, no son puntos mágicos, son puntos que estimulan las emociones, pero tienes que estar conectado con la emoción para que te funcione. Ujú. La gente acá, Leticia, Daniela, Om Moni, dice, ¿hay requisitos para hacer el curso? ¿Hay que estudiar psicología antes, por ejemplo? No, no hay que estudiar psicología antes. A ver, normalmente los que quieren hacer el curso tienen alguna base terapéutica de algún tipo, o sea, es decir, que no tiene que ser psicólogo, pueden ser pues terapeutas, pues osteópatas, fisioterapeutas, personas que están más en el campo de la ayuda,
pero en el campo de la ayuda hay mucha gente, hay trabajadores sociales, hay enfermeros, o sea sí que conviene que tengas un poquito de base, ¿no? Porque si no tienes un poquito de base, te vas a sentir un poquito más perdido, pero no tienes que ser psicólogo, propiamente dicho, ¿no? Entonces, esto sí es para personas que sí que están en el campo de la ayuda. Pero de entrada, lo primero que tienes que hacer es ayudarte a ti mismo. Tú no puedes ayudar a alguien si tú no estás bien. Y muchas veces nosotros nos creemos que estamos estupendos y cuando te pones delante de alguien que no está tan estupendo, tú tampoco estás estupendo. Y al final esa relación no es una relación sanadora, sino que es una relación que te despierta tus propios fantasmas. Por eso sí se puede hacer incluso para ti mismo, ¿sabes? O sea, es decir, que, que si tú puedes querer hacer algunos de los módulos que te van a ayudar a que tú te ayudes a ti mismo, pero si quieres ayudar a los demás, tienes que tener un poquito más de base. Ujú, ujú. Excelente. Victoria, nos quedan pocos minutos. Quiero que me digas por qué deberíamos incursionar en la psicología energética. ¿Por qué tenemos que prestarle atención a esto que hoy nos traes vos y que lo mencionás como el futuro? Mira, por una sencilla razón, porque la gente está muy cansada de pasarlo mal y de sufrir, ¿no? Y entonces tampoco quieren ir a un sitio que estén 10 años hablando de lo mismo. Quieren soluciones rápidas y eficaces que le resuelvan esos malestares y dejen de sufrir lo antes posible. Entonces, esto es lo que a mí me gusta de la psicología energética, ¿no? Que tú puedes ayudarte a ti mismo en cuanto que lo aprendes y en un momento dado que algo te altera, puedes aplicártelo y dejas de sufrir. Entonces, yo siempre busco técnicas y conozco muchísimas, pero muchísimas, o sea, no te puedo contar toda la cantidad de ellas. Y enseño varias de ellas, o sea, enseño la técnica de psicología energética, enseño una que se llama EMI, que es de movimiento de ojos, enseño otra que tiene que ver con el cuerpo, que se llama Somatic, que tiene que ver con cómo el cuerpo se manifiesta y cómo funciona con el sistema nervioso. Ya, yo enseño un montón de técnicas, pero yo siempre digo que las de psicología energética son las más prácticas porque te las puedes aplicar tú a ti una vez que has aprendido cómo funciona y puedes ayudar a los demás también cuando tú quieres dedicarte a esto y porque son más rápidas que otras muchas técnicas y no tienes que sufrir. Que esto es importante, que a nadie le gusta revolver ahí y volverlo a pasar mal, ¿no? Que hay muchas técnicas catárticas que te dicen, pues ala, coge un bate y entonces imagina que le estás dando golpes a tu madre. Pues a mí eso, que se llevó mucho en los años 60 a mí no me va. A mí me va algo que sea mucho más amable, más cercano, más que ayuda de una manera más rápida y más eficaz. Victoria, gracias por venir a compartir esto con nosotros aquí en Mindalia. Realmente un placer escucharte. Igualmente, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, fíjate que si querés, tenés ahí arriba en el cuadrito tuyo una X en la parte derecha, podés presionarla y te liberamos del directo. Y yo me quedo con la gente un Bueno, minutito más. Gracias. de acuerdo. A ti, hasta luego. Adiós. Amigos, me quedo aquí con ustedes para agradecerles también por haber estado del otro lado en este gran directo. Les digo, les voy a dejar todos los enlaces de Victoria en la descripción del video. Si estás en YouTube, lo vas a ver debajo. Si estás en Instagram, lo vas a ver arriba, desplegar el texto de arriba con toda la información. Gran charla la de hoy. Creo que respondimos a varias de las dudas que había hasta en el chat también. Me despido diciéndoles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros dándole un me gusta a este video, compartiéndolo, suscribiéndose a nuestro Instagram, también a nuestro canal de YouTube, haciendo una pequeña donación por nuestros chats, por nuestra página web también. Son pequeñas acciones que ayudan a que esta información se expanda. Muchas gracias a todos. Hoy estuvimos conversando con Victoria Cadarzo sobre la psicología energética como una terapia hacia el futuro. Un placer habernos encontrado aquí nuevamente. Un abrazo grande y atentos porque en poquitos minutos comienza una nueva charla aquí en Mindalia.